se realizará el lanzamiento del informe anual del Comité para la Prevención de la Tortura de Chile. Este es el hito más importante para el mecanismo, y en esta instancia se informa a todos los organismos del Estado respecto de los hallazgos del monitoreo realizado por el comité entre el año 2022 y 2023, además de entregar una serie de recomendaciones respecto de este tema. Bueno, para conversar a propósito de este lanzamiento, está con nosotros acá en estudio la presidenta del Comité para la Prevención de la Tortura de Chile, Yamilet Granizo, a quien le damos la bienvenida. Yamilet, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar acá en la radio. Muy buenos días, Juanita. Buenos días, Claudio. Buenos días también a quienes nos escuchan. Gracias por este espacio. Sí, para entrar en contexto, ¿no? Y para informar a lo mejor a algunos auditores y auditoras que no están muy al tanto respecto de qué es el comité y cuál es la labor que realiza, respondamos a esa pregunta. ¿Qué es el Comité para la Prevención de la Tortura y cuáles son sus principales objetivos, el trabajo que realiza? Sí. Bueno, el Comité para la Prevención de la Tortura nace a raíz de que Chile ratifica el protocolo para erradicar la tortura y los malos tratos. Y esto está dictaminado por una ley, que es la ley 21.154, que crea el mecanismo y que tiene una función muy clave y principal, que como su nombre lo dice, es la prevención. Cómo trabajamos nosotros en ver cuáles son los factores de riesgo que se encuentran las personas que están bajo custodia o cuidado del Estado, y trabajamos en ellos para que los malos tratos, digamos, y las vulneraciones de derechos no ocurran. En ese sentido, la principal herramienta que nosotros utilizamos es el monitoreo basado en visitas. ¿Qué visitamos? Nosotros visitamos a las residencias, los hogares donde hay niños y niñas y adolescentes que están tanto a cargo de la protección del Estado o por justicia juvenil. Visitamos también a establecimientos de larga estadía para personas mayores. Visitamos hospitales y residencias también donde hay personas que tienen diagnósticos de salud mental, hospitales psiquiátricos. Visitamos también custodia policial, todo lo que tiene que ver con las detenciones que realizan las policías, tanto carabineros como la policía, investigaciones, y también, por supuesto, recintos carcelarios. A esto también, el año que pasó, nosotros agregamos un eje transversal que es mirar la población migrante en el norte, porque como ustedes bien saben, hemos tenido una crisis en el norte humanitaria, donde hay mucha movilización humana e incluso el Estado tiene algunos campamentos donde recibe personas, digamos, en situación de migración, y también nos abocamos a visitar en particular estos lugares distintos. Y bueno, después de un trabajo de todo un año, mañana vamos a hacer el lanzamiento de nuestro informe anual. Y tal como ustedes decían, nosotros ahí tenemos, sistematizamos los hallazgos que encontramos y realizamos una serie de recomendaciones, bueno, al Estado, y es un llamado también a toda la sociedad, ¿no? Porque es un tema que, si bien tenemos el acuerdo, parece que hay que erradicar la tortura, los malos tratos y tener una cultura del buen vivir, no siempre se cumple, porque quizás nos falta mucho todavía. Yamilet, de lo que conozco desde el año 2020 más o menos, ¿no es cierto?, que empezaron a funcionar ustedes el mecanismo y que empezaron estas visitas a lo largo de todo Chile, ¿no es cierto?, porque están visitando recintos carcelarios en todo el país, pero también han hecho algo que es fundamental, porque no hay posibilidad de mejorar el tema de la prevención si no se forma, si no se prepara a los agentes del Estado que deben cautelar estos derechos. ¿Qué están haciendo, por ejemplo, en materia de capacitación? ¿Y cómo les ha ido? ¿Cuál es la receptividad que hay de parte de esos agentes del Estado? Sí. Nosotros como equipo en el comité, tenemos la fortuna de tener un equipo de 27 personas altamente capacitadas y formadas, muy comprometidas además con su trabajo. Efectivamente, cuando uno empieza a hacer el análisis de estos factores de riesgo, muchos tienen que ver con que todavía hay una brecha de capacitación, de formación y en términos generales también de condiciones laborales, ¿no? O sea, de hecho, la capacitación y la formación especializada en cada uno de los lugares que visitamos es parte de condiciones laborales, porque es clave que para que una persona trate bien a otra tenga buenas condiciones laborales.
Y en ese sentido hemos estado trabajando muchísimo en los distintos actores que yo les mencionaba que visitamos. Y en general tenemos buena recepción, porque nosotros como trabajamos desde lo preventivo, ¿sí? Nosotros es como decimos, vamos con la zanahoria, no con el garrote, y eso es lo que corresponde a otras instituciones. Y precisamente lo interesante es eso, que trabajamos desde la práctica para poder poner como en cuestionamiento qué nos pasa ante este tipo de eventos. Y obviamente que hacemos ver muchas veces el problema al que estamos, ¿no? Porque de una u otra manera lo que necesitamos, si bien de una parte son políticas públicas, o sea, es un cambio social, también apelamos que exista un cambio cultural de cómo nos tratamos como seres humanos, digamos, y cómo respetamos la dignidad humana. Destaco recientemente una actividad que realizamos ayer en el área de función policial, en donde, por ejemplo, son los mismos carabineros quienes han trabajado en las recomendaciones que hemos hecho como comité, y ellos mismos han levantado estas prácticas innovadoras que a veces tienen que ver con aspectos tan sencillos como cambiar ciertos turnos, ¿no? del equipo, y que ellos mismos después muestran a sus pares lo que han realizado, y esto también sirve para en escalada, ¿no? Para que también se pueda replicar en otros lugares. Tenemos otras buenas prácticas también en mucho trabajo que se realiza con Mejor Niñez, también viendo el tema de derechos humanos, el tema de cómo también se ha trabajado mucho cómo integrar la interculturalidad. Hoy en día que tenemos que mirarnos en la diversidad que nos conforma y en estos distintos espacios también, porque hay que hacer ciertas adaptaciones también. Uh-huh. Cuando ustedes comienzan a trabajar como comité, ¿cuál era la realidad en nuestro país respecto de todos estos temas? ¿Qué pasaba con nuestras instituciones al respecto? Y si durante estos años que han tenido trabajo han visto una evolución respecto de que, por ejemplo, esté más internalizado el tema de prevenir este tipo de hechos en las distintas reparticiones. A ver, hace 3 años que nosotros partimos. A la entrega de este informe hemos realizado 174 visitas en 3 años. Y en términos generales, lo que podemos constatar es que bueno, la tortura y los malos tratos siguen existiendo. Quizás de formas distintas a las que uno tiene en el imaginario, ¿no? Porque probablemente nosotros se nos viene a veces una imagen que es más de película de cómo imaginamos la tortura. Pero en ese sentido hay que recordar que toda vez que un maltrato no es solamente el por hacer un maltrato, también es por omisión, porque si no garantizamos un derecho, también es parte de esos malos tratos, ¿no? Y eso tiene un deber reforzado en la medida que tenemos, el Estado tiene personas a cargo. O sea, cuando hablamos de, tenemos a cargo personas mayores, tenemos a cargo a niños, por ejemplo. Si nosotros a estas personas no les damos y garantizamos el derecho de salud, que es el mismo que se debe, en términos de estándar de derechos humanos, debe ser el mismo de la población que está fuera, no estamos cumpliendo con un deber. Entonces, ¿qué hemos ido observando? Que efectivamente sí, los malos tratos existen, como digo, de formas distintas a lo mejor a lo que imaginábamos, que toma también ciertas formas distintas también a las que tenemos en el imaginario, y obviamente que a veces con pequeños detalles se puede ir cambiando. Se puede ir cambiando con, no sé, con salvaguardas a veces tan simples como poner alguna cámara que permita visualizar el cuidado de ciertas personas, y esto a veces no siempre, ya sea con un ánimo de poder vigilar, pero también cuidar, por ejemplo, en un hogar de personas mayores, que no hay el suficiente número de cuidadores y que pueda tener una cámara que pueda efectivamente mostrar cómo están las personas, que no se vayan a caer. Vamos trabajando en esa medida en acciones que pueden ser muy chiquititas, muy locales, pero a la vez también vamos trabajando a otros niveles, por ejemplo, también a nivel central, de poder dar una indicación a nivel central de que si, por ejemplo, hay una orientación que no está clara, que eso se pueda regular y pueda estar contenido. O también vemos a veces que ciertos programas no conversan como en la lógica que uno espera. Estoy pensando en un ejemplo concreto, como el Chile Crece Contigo,
al que todos estamos acostumbrados, que la mujer en Chile cuando tiene una guagüita recibe su ajuar, o sea, la cuna y un ajuar, por ejemplo, le llegue desde el del día del alta a una mujer que es privada de libertad y que está en la cárcel, que se lleve su cunita, ¿no? Y ahí uno ve que probablemente hay programas, tanto que vienen por justicia, que no necesariamente están al tanto de un programa, una política pública como el Chile Crece Contigo, y nosotros vamos aunando también, digamos, estos conocimientos para hacer esta conjunción de para que las políticas públicas le lleguen en igualdad de condiciones a estas personas. Sí, Yamilet, cuando ustedes visitan estos recintos, y voy a pensar, por ejemplo, en el caso de gendarmería, de cárceles, o de recintos donde hay niños incluso, muchas veces la infraestructura, las condiciones de higiene son atentatorias contra cualquier derecho humano, y no solo afectan a las personas que son objeto de protección, sino que a los propios funcionarios. Cuando ustedes se encuentran con este tipo de situaciones, ¿a quién se dirigen? ¿Qué hacen con esta información? Nosotros, en términos generales, monitoreamos 8 que llamaría dimensiones que son posibles de factores de riesgo a malos tratos. Uno de ellos es la infraestructura, como le decía, las condiciones laborales, el trato, el sistema de protección, la salud, todo lo que tiene que ver con las formas de comunicación con el mundo exterior, que de una u otra manera son factores transversales a todos los lugares que visitamos, ¿no? Hacemos en general, uno ve que en todos, así como yo le decía, uno de los puntos críticos de manera transversal son las condiciones laborales, y por eso también desde esa lógica es que apoyamos que se pueda generar un sistema nacional de cuidado. También observamos efectivamente que en términos de infraestructura también se encuentran falencias. Y eso es transversal. Uno lo ve en un hospital, uno lo ve en una cárcel, lo ve en el establecimiento de la estadía para personas mayores, eso es transversal. Cuando hacemos la recomendación, la hacemos a nivel diferenciado. Por ejemplo, en un hospital, al hospital le decimos efectivamente usted tiene que hacer estos arreglos, pero luego a quien tiene que determinar qué plata se pone, se lo decimos al servicio de salud, porque es el servicio de salud, en este caso, que es el que tiene que pedir el dinero, ¿no? Y después así vamos escalando, porque a nivel central, a nivel de DIPRES de Hacienda, le vamos a hacer otra recomendación, que es decir, de manera más general, para los hospitales psiquiátricos, por ejemplo, se necesita hacer mejoras y esto obviamente que requiere recursos. Así que vamos de manera escalada según la responsabilidad que se tenga. Sí, bueno, estamos conversando con la presidenta del Comité para la Prevención de la Tortura de Chile, Yamilet Granizo, a propósito de este lanzamiento de su informe anual que se va a llevar a cabo mañana a las 10 de la mañana ahí en el Salón Auditorio de la Contraloría General de la República. Bueno, sabemos que el detalle del informe lo vamos a conocer mañana, no queremos adelantar ni matar la sorpresa, ¿no? Pero más o menos para ir adelantando un poco lo que va a ocurrir, ¿cuáles son los ejes en los que va a girar el informe que se va a presentar mañana? Sí, bueno, el informe es un documento bien robusto, tiene algo como 250 páginas, más de 250 páginas. Da cuenta de hallazgos que nosotros hemos monitoreado y sistematizado de las visitas que hemos realizado durante el segundo semestre del año 2022 y el primero del 2023. Y como les digo, hablamos principalmente de modo general de cuáles son los factores de riesgo en cada uno de los lugares que visitamos. Además, hacemos un recuento de las recomendaciones, volvemos a hacer recomendaciones que esta vez van más bien a nivel central, cuando le decimos la integración de políticas, la mejora de condiciones laborales, un sistema nacional de cuidado, integremos el sistema de salud a quienes no llegan también, son parte de esas recomendaciones. Este año tenemos una novedad porque por primera vez ya empezamos a hacer un recuento de cómo van la implementación de las recomendaciones que venimos haciendo ya en los años pasados, y tenemos otros temas que tratamos más en profundidad, como es las muertes bajo custodia y el acceso a servicios de salud de todo este grupo que nosotros tenemos por misión monitorear. Eso en términos generales. Y bueno, invitamos a los
auditores a seguir, porque mañana va a haber una transmisión por streaming en las redes sociales del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Tenemos un salón lleno, ahí agradecemos a la Contraloría que nos ha facilitado las dependencias. Y tenemos confirmadas autoridades, digamos, desde ministro de Justicia, subsecretario, legisladores también, academia, representantes de la sociedad civil, porque también nosotros son nuestros compañeros también en este trabajo, son clave. Y esperamos, digamos, que mientras más se lea, más se difunda, podamos entre todos contribuir a una mejor sociedad, a este cambio cultural que estamos llamados a hacer. Yamilet, por un lado, el objeto son que las autoridades, ¿no es cierto?, a nivel central tomen medidas y entreguen los recursos para efectivamente implementar estas sugerencias que ustedes proponen en este documento. Me refiero a condiciones laborales, infraestructura, ¿no es cierto?, Sistema Nacional de Cuidado. Para la gente común, sabemos que esto es prevención. ¿Cuál es la diferencia, se debe preguntar la gente, entre el mecanismo, ¿no es cierto?, que es el Comité para la Prevención de la Tortura, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos? ¿Conversan? Sí, porque es como una línea de trabajo, ¿no? De una parte está la protección, está la prevención, y nosotros, por ejemplo, en simple, nosotros trabajamos en la prevención, levantamos el factor de riesgo. Por ejemplo, si ocurre un parto, por ejemplo, en una cárcel, ¿sí?, que es algún hecho que no debe ocurrir. Nosotros vamos y visitamos y evaluamos todas las condiciones que propiciaron que ese evento ocurriera y hacemos un informe con eso. Y el INDH también puede ir, pero sigue el caso en particular y puede presentar una querella. Esa es la diferencia, ¿sí? La gran diferencia. Entonces nosotros como que no es necesariamente que nos aboquemos a un caso en particular. Hay ocasiones en que sí vemos un caso, pero que nos sirve como un caso índice que nos da cuenta de lo que hay detrás, ¿no?, de un problema mayor. Porque nosotros precisamente lo que buscamos es eso, es ir a mirar también el origen estructural de lo que está ocurriendo. Bueno, Yamilet Granizo, presidenta del Comité para la Prevención de la Tortura de Chile, agradecerle que haya estado con nosotros acá en la radio esta mañana y por supuesto vamos a estar muy pendientes respecto del lanzamiento que se va a llevar a cabo mañana viernes a las 10 de la mañana. Estaremos informando acá, también en nuestro diario electrónico, en nuestras redes sociales. Muchas gracias, que tengan buen día. Muchas gracias, buen día para ustedes. Que tengan muy buen día. Y Juanita, hacemos una pausa, son las 8 de la mañana en punto. Siga nuestra sintonía porque ya llega Patricio López para continuar con esta edición de Radio Análisis y nosotros nos reencontramos mañana. Nosotros hasta mañana y que tengan muy buen día. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última